Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de algo que se ve con cierta frecuencia en la práctica diaria y es la sumatoria de patologías. Por ejemplo, una ciática y una artrosis de rodilla. Es algo que vemos con bastante frecuencia la sumatoria de estas dos patologías, tanto en damas como en caballeros. Y voy a explicarlo un poquito más. El paciente viene y nos dice: doctor, me duele la pierna, me duele la pantorrilla, se me duermen los dedos del pie. Por supuesto que uno lo revisa, lo atiende, le hace la anamnesis, le pide los estudios y comprobamos efectivamente en este caso que es una ciática, porque el problema en realidad nace de la parte baja de la columna por alguna protrusión o por alguna hernia, y esa protrusión y esa hernia es lo que produce el dolor en la columna, en la nalga, en el muslo, en la pantorrilla, el adormecimiento de los dedos del pie, como más o menos manifiestan los pacientes cuando vienen con una ciática clásica. Bueno, fenómeno, pero en muchos pacientes, además de esta ciática, también les acompaña una artrosis de rodilla. Entonces, también nos dicen: doctor, además me duele la rodilla, y uno puede pensar en primera instancia que de repente el dolor es por la propia ciática, porque muchas veces pasa también que hay un pseudo síndrome de rodilla y que la ciática, cuando pasa, las raíces cuando pasan por la rodilla producen dolor, pero en estos casos que estoy haciendo referencia, justamente lo que se da es la sumatoria. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando la artrosis es grande se ven claramente dos patologías, por supuesto con dos tratamientos distintos. Entonces a ese paciente le duele la pierna, a veces son las dos piernas, le duele la pierna, le duele la rodilla, que puede ser por la ciática o la sumatoria, por supuesto, de la artrosis de rodilla. Entonces, en esos casos hay que hacer dos tratamientos bien diferentes. Uno para la columna, para tratar la ciática, y otro para la rodilla, justamente para tratar la artrosis de rodilla. Porque si tratamos una de las dos, es decir, evidentemente va a estar haciendo falta el tratamiento de la otra patología. Otro caso que se da también, y son ejemplos que estamos enumerando, otro caso que se da con cierta frecuencia también es una cervicobraquialgia con una periartritis de hombro. Entonces el paciente viene y nos cuenta: doctor, me duele el cuello, el dolor se me corre por el brazo, por el antebrazo, se me duermen los dedos de la mano. Es lo que nosotros llamamos, entre comillas, la ciática al brazo. No existe el término ciática al brazo. Yo lo utilizo porque es una analogía parecida a lo que pasa en la pierna. En la pierna sí, lógicamente se llama ciático porque tiene que ver con el nervio ciático. En el brazo, yo lo llamo la ciática del brazo porque tiene características muy similares a la verdadera ciática. Pero vamos a hablar entonces de la cervicobraquialgia. Doctor, me duele el cuello, me duele el hombro, el brazo, antebrazo, se me duermen los dedos de la mano. Eso es bastante característico, pero muchas veces estos pacientes además tienen una periartritis de hombro. Entonces pasa que uno les trata el cuello, les trata la cervicobraquialgia con distintas técnicas, porque esto es entre paréntesis, el dolor de brazo, antebrazo, el adormecimiento de los dedos de la mano, se tratan en estos casos a nivel del cuello. No vamos a tratar el brazo porque le duele el brazo o el antebrazo porque le duele el antebrazo. Vamos a tratar el cuello porque ahí es donde se origina la patología de la cervicobraquialgia. Pero pasa muchas veces que uno los atiende y les hace tratamiento y marchan muy bien, y sin embargo le sigue doliendo el hombro. Le sigue doliendo el hombro porque, como en el caso anterior de la ciática, que teníamos la artrosis de rodilla, en este caso no tenemos una artrosis de rodilla, podría ser también una artrosis de hombro, ojo. Tomé el ejemplo de la periartritis, que es bastante común. Le sigue doliendo el hombro, a pesar que le tratamos bien el cuello, le sigue doliendo el hombro, porque además de la cervicobraquialgia, insisto, tenía una periartritis de hombro. En esos casos tenemos que atender también el propio hombro propiamente dicho, porque de por sí la periartritis es una entidad
nosológica que duele mucho. Es decir, hagámoslo distinto. Viene solo por una periartritis sin una cervicobraquialgia y ese hombro duele mucho. La periartritis muchas veces da dolores muy intensos. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico correctamente, porque puede pasar que si nos deslumbramos por el primer diagnóstico que salta a la vista, como en el primer caso de la ciática, esto es una ciática clara, porque el paciente viene, me dice, me duele la cintura, la nalga, la pierna, se me duelen los dedos del pie. Bueno, eso es una ciática clara. Por supuesto que paraclínicamente tenemos que corroborar con los exámenes que correspondan. Entonces nos dejamos deslumbrar, entre comillas, por esa ciática, y sin embargo lo tratamos y marcha bien, pero le sigue doliendo la rodilla. ¿Por qué le sigue doliendo la rodilla? Porque tenemos que tener en cuenta que además tenía una artrosis de rodilla, que por más que uno trate la ciática y marche bien la ciática, si no tratamos la artrosis de rodilla, es decir, no vamos a tener el resultado que queremos, no vamos a sacarle todo el dolor de la pierna como el paciente quiere. Y en el caso de la cervicobraquialgia, lo mismo, le damos el mejor tratamiento del mundo en el cuello. Y el paciente se le va a ir el dolor del cuello, y se le va a ir el dolor del brazo, y se le va a ir el adormecimiento de la mano. Pero si no tratamos en estos casos la periartritis de hombro, que también tiene el resultado del dolor, sí, va a ser importante. Pero sin embargo el paciente nos va a decir, doctor, pero me sigue doliendo el hombro. Claro, le sigue doliendo el hombro si es que no vimos la periartritis de hombro. Estas asociaciones de patología en el área osteomioarticular, en el área de los huesos, de los músculos y de los ligamentos, es muy, muy, muy común, mucho más común de lo que uno de repente piensa. Por eso que muchas veces los tratamientos, si no los realizamos el diagnóstico correcto, súper correcto, ya de por sí es difícil que sacarle todos los dolores, pero si no hacemos el diagnóstico correcto va a ser imposible, porque si nos estamos comiendo una patología y no la estamos tratando o no la estamos viendo, es decir, ¿cómo la vamos a tratar si no la estamos viendo? Bueno, este es un concepto que quería compartir con ustedes, porque es de mucha relevancia todo esto que estamos compartiendo, y ni que hablar que a esto le podemos agregar los aspectos emocionales que también influyen sobre los dolores, pero esto será motivo de otra charla. Muchas gracias.